Bien, buenos días. Tenemos un invitado de honor hoy en el Colegio de Economistas, en este acto que hemos organizado conjuntamente con el Consejo General de Economistas, a Josep Piqué, que es una persona, bueno, que yo creo que es conocida, pero voy brevemente a comentarles su extenso currículum. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho, ha sido profesor titular de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona, está en excedencia, titulado de Servicio de Estudios de la Caixa, tiene una faceta, por tanto, también, como ven, académica muy importante, y ha trabajado durante muchos años en la administración y también en el mundo de la empresa. En la administración fue director general de Industria de la Generalitat de Cataluña, fue ministro de Industria y Energía, fue portavoz del Gobierno, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Asuntos Exteriores. Creo que has batido casi un récord en ministerios por los que has ido pasando. No hay pocas personas que han sido ministros de tantos ámbitos distintos. Rajoy y Rubalcaba. Rajoy y Rubalcaba. Bueno. Y también tiene una experiencia muy importante en el mundo empresarial. Ha sido presidente ejecutivo del Grupo Ercros, de Erquimia, de FESA, de Fertiberia, de FISE, del ISAC, de Vueling, consejero delegado de OHL, presidente del Círculo de Economía. Y vamos a hablar del libro que acaba de presentar, El mundo que nos viene. Y la idea que tenemos es tener un diálogo para que nos cuente con detalle, pues eso, cómo es el mundo que nos viene, cómo es tu visión del mundo que nos viene. Por favor. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias también al Colegio de Economistas de Madrid, y al Consejo General y a sus dos presidentes, buenos amigos, y gracias a todos ustedes por su presencia en una hora un tanto intempestiva para un acto de estas características, pero que por lo tanto les agradezco especialmente. Empiezo por el título y por qué he escrito este libro. El título, El mundo que nos viene, a mí siempre me pareció petulante, pero fue de alguna manera una sugerencia de los editores. Tenemos que buscarle un título que sea un poco impactante, ¿no? Bien, al final acepté, pero en la presentación inicial del libro, hace ya un par de semanas o tres, tiempo pasa, que fue una conversación con una persona que ustedes conocen bien, que es Javier Solana, probablemente el personaje más internacional que ha dado la España contemporánea. Javier me dijo, bueno, somos amigos, y el libro le había gustado, pero que el título tendría que modificarse en un cierto sentido. Dice, porque todo lo que tú cuentas no es el mundo que nos viene, sino el mundo que nos cae encima. Bien, es una manera de aproximarse, por lo tanto, a las cosas que forman parte de su contenido. Y el origen también es bastante ilustrativo. Y yo escribí un libro sobre estas cosas hace 5 años, por lo menos. Sí, 5 años. Salió editado hace 5 años, por lo tanto lo escribí pues hace 5 años y medio, por ahí, ¿no? Y bueno, era un libro que se llamaba Cambio de Era y reflejaba muchas de las cosas que yo había escrito en diferentes artículos y en diferentes conferencias. Y el editor que se me acercó me dijo en aquel momento, oye, ¿por qué no le das cuerpo a todo esto y lo transformamos en un libro, que era un libro básicamente de divulgación, pero en el que anticipaba ya muchas de las grandes macro tendencias que después hemos visto que se han ido confirmando a lo largo del tiempo. Bueno, el libro salió razonablemente bien, tuvo 2 ediciones y hace unos meses, a finales del año pasado, me volvió a llamar y me dice, oye, el libro aquel salió bien, estamos contentos, pero claro, desde entonces, y estamos hablando de apenas 5 años, cuando me lo dice, resulta que hay un nuevo presidente en Estados Unidos que nos ha cambiado las coordenadas. Resulta que los británicos han decidido el Brexit. Resulta que los rusos han invadido Ucrania y se han anexionado Crimea. Resulta que los chinos se han quitado definitivamente la careta y tienen una política exterior claramente agresiva. El Estado Islámico no existía.
estábamos todavía muy ilusionados con las primaveras árabes. Justo estábamos en la crisis del euro, pero en esos 5 años en nuestra Europa también han pasado muchísimas cosas. Total, que por qué no le das una vuelta. Y efectivamente, pues le he dado una vuelta a todo esto con un cierto complejo. Y si ahora me escuchara el editor, me diría que por qué voy a decir lo que voy a decir. Y es que en el momento de escribirlo, hace ya, cuando entregué Galeradas, pues deben haber pasado 3 meses, resulta que desde entonces ha pasado algunas cosas también. Ha habido una negociación que después podemos comentar con Corea del Norte y Estados Unidos, cosa que yo fui incapaz de anticipar y de reflejar, por lo tanto, en mis comentarios sobre el tema de Corea del Norte en el propio libro. Ha habido un nuevo gobierno en Italia que también nos ha cambiado los parámetros en Europa. Ha habido unas elecciones en Irak en las que han ganado los que no esperábamos que iban a ganar y por lo tanto también de alguna manera transformando el panorama. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cualquier reflexión sobre geopolítica y sobre política internacional y sobre el escenario global pues es vertiginosamente cambiante y que hay que estar muy atentos a la actualidad porque los parámetros se nos modifican de manera muy significativa. Otra cosa son las grandes macro tendencias. Y yo creo que ahí sí que podemos hacer ya algunas afirmaciones que van más allá de la coyuntura, que van más allá de lo que pueda ir sucediendo pues, en cada uno de los diferentes escenarios globales. Por ejemplo, creo que ya no es discutible que estamos en un mundo post-occidental. Todos los analistas políticos aceptan esa realidad en el sentido siguiente, y es que hemos vivido 2 siglos y medio desde la primera revolución industrial, aunque algunos remontan los orígenes a los descubrimientos. Hemos vivido 2 siglos y medio de hegemonía de Occidente en el mundo, por una razón. Porque Occidente ha monopolizado durante estos 2 siglos y medio las ventajas tecnológicas que le suponían las diferentes revoluciones industriales que hemos tenido. Hoy, que estamos en la 4ª revolución industrial, la que llamamos la digitalización, esa especie de monopolio ya no existe. Y si el acceso a la tecnología es mucho más general y mucho más generalizado, se produce, por definición, una convergencia de productividades. Y, por lo tanto, cuando hay convergencia de productividades, la demografía vuelve a ser enormemente relevante. Y eso está siendo así de manera muy clara y ha llevado a que otras potencias no occidentales pues estén ocupando un papel cada vez más relevante en el mundo. De tal forma, y eso lo anticipaba ya en el libro anterior, en Cambio de Era, de tal forma que el centro de gravedad del planeta, que estuvo durante 2 siglos en Europa, y por eso estamos tan acostumbrados a ver nuestro mapamundi con el meridiano de Greenwich en el medio, eso responde a una visión eurocéntrica, eso ya no responde en absoluto a la realidad. Es más, no responde a la realidad desde hace 100 años. Después del final de la Primera Guerra Mundial, el mundo basado en Europa en el centro dejó de existir. Y se fue desplazando ese centro por el Atlántico, por la potencia Estados Unidos. Y hoy es un tópico, un lugar común, decir que el Pacífico, que está en el Pacífico. Yo vengo defendiendo desde hace años, y creo que además los datos van confirmando esa tesis, que el centro de gravedad del planeta está en el Estrecho de Malaca. Para los que no compartan mi afición por la geografía, el Estrecho de Malaca está prácticamente en el Ecuador y es la conexión natural entre el Océano Pacífico y el Océano Índico. Y es un lugar absolutamente estratégico por muchísimos motivos que después podemos desarrollar. Pero si situamos el centro del mapamundi en el Estrecho de Malaca, veremos unas cuantas cosas. La primera es que en torno a ese centro estamos acercándonos ya a 2/3 de la población mundial. Está ya más de la mitad del producto. Y está ya prácticamente la 1/4 parte del tráfico marítimo de mercancías y la mitad del comercio. Si hacemos ese ejercicio de imaginación
y situamos eso en el centro del mapa mundi, tendremos incluso que cambiar la terminología usual. Todavía ahora, cuando nos referimos a Japón, o nos referimos a China, o nos referimos al sudeste asiático, hablamos del lejano oriente o del extremo oriente. Eso no es así. Ellos están en el centro. Y quien está en el lejano o en el extremo occidente somos nosotros, porque en ese mapa mundi nuevo resulta que el continente europeo está en la periferia de ese mapa mundi, ¿no? Bien, de ahí la afirmación de que estamos ante un mundo postoccidental. ¿Significa que el declive de Occidente es irreversible desde el punto de vista económico, comercial, político, cultural? Creo que sí. Eso es irreversible. Pero el dilema está en cuál es la evolución temporal de ese declive relativo y en qué medida, junto a ese declive de parámetros objetivos y objetivables, como la economía o como el comercio, ese declive va a ir acompañado de un declive de los valores tradicionales de Occidente, que son en lo político las democracias representativas, en lo económico la economía de libre mercado y en lo social y cultural lo que Popper llamaría las sociedades abiertas, es decir, las sociedades basadas en la libertad, en las libertades y en la igualdad. Y todos estos valores, no solo el peso relativo de Occidente, sino esos valores no son compartidos en buena medida por las nuevas potencias que están ocupando cada vez un mayor espacio en el escenario global. Y ahí es donde efectivamente nos estamos jugando la batalla. Termino para dar lugar al diálogo, simplemente con dos apuntes. Para eso que estamos comentando, el repliegue anglosajón, es decir, por parte de Estados Unidos, esa política aislacionista, el America First, la América primero, que algunos traducen por America Alone, solo América, América solo, ¿no? O sola. Y en el caso del Reino Unido con el Brexit, que es una clara actitud política y social de desentenderse de procesos de integración más amplios y ensimismarse otra vez, pues eso no es una buena noticia. Pero las cosas son como son. Ya veremos cuánto de efímero tiene ese repliegue anglosajón. Lo que no es efímero es el despliegue de China o el retorno de los grandes imperios, como Rusia o como Irán o como Turquía. Eso no es efímero, eso ha venido para quedarse. Y la gran incógnita, y termino con esto porque puede desarrollarse muchísimo más, es ¿qué hacemos los europeos en todo este contexto? ¿Qué papel nos toca a ese extremo occidente al que antes hacía referencia en la defensa no solo de nuestra posición relativa, sino de esos valores a los que he hecho también referencia tanto en lo político como en lo económico, como en lo sociocultural? Y vale decir que estamos a tiempo, pero también corremos un serio riesgo, y es un riesgo real. Y es que fracasemos y que Europa como proyecto político fracase. Desde luego no nos están poniendo las cosas fáciles, pero yo creo que la pugna, la batalla, la confrontación ideológica que en estos momentos hay que hacer puede venir mucho más desde Europa, en conjunción con América Latina, que de eso podemos hablar también, que no del mundo anglosajón, que está en un proceso de repliegue en sí mismo, desmintiendo lo que ha sido su historia en las últimas décadas. No sé. Bueno, Josep, como siempre, tiene esa habilidad que hablando poco dice muchas cosas, ¿no? Vamos, como tú eres economista, ¿no? Como tú eres economista y tienes esta visión del mundo y de la sociedad propia de los economistas. O sea, yo creo que el gran problema, y me gustaría que le dieras vuelta, ¿no?, el tema este de Europa y sobre todo esta contradicción que hay, ¿no?, que el fin de la historia, nos damos cuenta que el fin de la historia no es, que cómo entendemos el mercado, cómo regulamos el mercado, cómo tenemos la representación democrática, todo esto, nos parecía que esto era donde teníamos que ir, y entonces resulta que de golpe y porrazo emergen las geografías de siempre, el Imperio Otomano,
Y entonces, y por otro lado, yo soy muy pesimista porque en Europa estamos todos, es que no sé demasiado la solución, ¿eh? Pensaba que yo, como que tú eres un hombre optimista, nos dieras algún poco de ánimo. Estamos en nuestras discusiones, no sé, nacionales, con nuestras cositas, ¿no? Las grandes compañías están perdiendo el respeto al Estado, porque los Estados están despistados, son demasiado pequeños para abordar, y las grandes compañías ya ni pierden el esfuerzo, ya no hacen ni esfuerzo de atender a la clase política, todo esto. No sé si me puedes dar algún ánimo, ¿no? Lo intentaremos. Has mencionado una cosa que es muy, muy interesante, ¿no? Cuando acaba por derrumbe de uno de los adversarios, acaba el escenario estratégico de la segunda mitad del siglo XX, lo que llamábamos el mundo bipolar. La contraposición de dos grandes bloques, del bloque occidental y del bloque soviético, por decirlo de forma simplificada. Y cae por sorpresa. Los que estamos aquí, Valentío particularmente, más joven, pensábamos que ese escenario geoestratégico que surge de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, iba a ser, no diré eterno, pero sí, desde luego, de muy largo recorrido. Era una especie de empate permanente. Un empate que se intentaba a veces inclinar en un sentido u otro a través de lo que, estamos entre economistas y se entenderá perfectamente, podemos llamar conflictos proxy. Nunca se llegaron a enfrentar directamente, aunque en una ocasión particularmente estuvieron a punto, porque todos sabíamos que ese enfrentamiento directo era la destrucción mutua asegurada. Y por eso a eso se le llamaba Guerra Fría o equilibrio del terror. Pero eso no significaba que no hubiera conflictos y que no hubiera intentos de cambio de bando, ¿no? Y esos conflictos eran en el sudeste asiático, y en un momento determinado pues Vietnam cambia de bando, cuando Vietnam le gana la guerra a Estados Unidos. En otro momento determinado Indonesia cambia de bando, después del golpe de Estado del general Suharto, que impidió que Indonesia se decantara por el bloque soviético y quedó en el bloque occidental. Conflictos en África, conflictos en Centroamérica, conflictos en América del Sur, conflictos en Oriente Medio. Que incluso los conflictos en Oriente Medio en aquella época tenían lógica de bloques. Hoy los conflictos en Oriente Medio no tienen lógica de bloques, tienen lógicas completamente distintas. Bien, pero el caso es que esa situación, que nos parecía que iba a ser de largo recorrido, se derrumba un día cuando descubrimos que cae el muro de Berlín, un mes de noviembre del año 89, y que al cabo de un año y pico se oficializa también el desmoronamiento de la Unión Soviética. Y Occidente gana la Guerra Fría por goleada, gana la Guerra Fría por inanición del contrario, por rendición incondicional del contrario. Se derrumba. Y algunos efectivamente hablaron del fin de la historia. Francis Fukuyama, en un famosísimo artículo del cual después no diré que ha renegado, pero que ha matizado hasta el límite, venía a decir: surge un nuevo mundo con una única gran potencia, que es Estados Unidos, que es una potencia hegemónica y que después de la victoria en la Guerra Fría va a extender por el conjunto del planeta los valores de la democracia, de la economía de libre mercado o de las sociedades abiertas. Y por lo tanto estamos ante el fin de la historia. Porque si todo el mundo es democrático, todo el mundo comercia libremente y asigna los recursos a través del mercado libre, y estamos en sociedades abiertas con libertades, pues los conflictos prácticamente van a desaparecer. Ese era el sentido del fin de la historia que mencionaba Francis Fukuyama. Ahora, eso tardamos muy poquito en descubrir esa especie de Arcadia feliz. Tardamos muy poquito en descubrir que no era cierto. Porque este pretendido nuevo sistema unipolar tenía enemigos y adversarios. Enemigos directos, es decir, que lo que desean es destruir ese pretendido nuevo sistema. Les pongo de nuevo un ejemplo gráfico. Antes he hablado de la caída del muro. Bueno, pues el día que caen las Torres Gemelas, un 11 de septiembre del año 2001, y que un avión comercial se estrella nada menos que contra el Pentágono,
nos dimos cuenta de que ese nuevo sistema basado en la hegemonía norteamericana tenía enemigos poderosos. Pero más importante que esos enemigos poderosos, que probablemente tienen capacidad para hacer mucho daño, pero no para destruir el sistema, más importante que eso era la existencia de los adversarios de ese sistema. Es decir, no de los que van a la confrontación directa destinada a destruir, sino que no comparten esa posibilidad porque entienden que tienen que jugar un papel que no puede ser subordinado a esa única gran potencia. Y eso es China, evidentemente, de la cual podemos hablar muy a fondo, pero es también el retorno de los grandes imperios, el retorno de la historia, el retorno de Rusia y el imperio de los zares, de Turquía y el imperio otomano, de Irán y el imperio persa, de India, el imperio de los mogules, o de nuevas potencias que han surgido del crecimiento económico derivado precisamente también de la ruptura de la división de bloques, como pueda ser Indonesia, Brasil, México o Sudáfrica. Y estos no comparten esa idea de que el mundo tiene que ser unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos, sino que le disputan esa hegemonía. Uno de ellos en particular, y es lo que nos permite decir hoy que estamos de nuevo ante un mundo bipolar, imperfecto, porque no es solo bipolar, y asimétrico, porque todavía hay diferencias entre las dos grandes potencias, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Y en algunas cosas ya China ha pasado por delante de Estados Unidos, en otras todavía no, pero van con esa determinación. Y ahora, por lo tanto, estamos ante la configuración de un nuevo orden, todavía desordenado, no creo que le podamos llamar orden, pero estamos ante la configuración de un nuevo orden en el que hay muchos más actores que los que hace apenas 20 años pensábamos que iban a monopolizar la hegemonía en el conjunto del planeta. Claro, eso nos lleva a decir, bueno, y en todo esto, en toda esta transformación tan profunda y tan radical, ¿qué hacemos los europeos? Y yendo a la pregunta del optimismo o del pesimismo. Bueno, Europa, voy a empezar con notas optimistas. Europa es la historia de un éxito. Y les justificaré por qué creo eso. Porque como europeos nos empieza a pasar un poco como nos pasa siempre a los españoles. Los españoles tenemos la propensión a fijarnos en todo aquello que tenemos mal y a ser muy autocríticos con nosotros mismos y a no tener autoestima y a no valorar lo muchísimo que hemos hecho en las últimas décadas. Pues a los europeos nos empieza a pasar, al conjunto de los europeos, nos empieza a pasar también lo mismo. Y hay que recordar un poco el pasado, porque Europa como proyecto político ha existido siempre sobre la base de la dominación de una de las potencias europeas. Todos los intentos de unificación política de Europa pasaban por la hegemonía primero de España y de la corona de los Habsburgo, para ser más preciso, luego de Francia o de Alemania. Por primera vez Europa se plantea como proyecto político su unificación sobre la base de la solidaridad y no de la confrontación o del dominio de unos sobre otros. Y eso se hace después de siglos y siglos de que los europeos nos hayamos matado entre nosotros mismos. Y hasta la Segunda Guerra Mundial, en los 70 años anteriores, pues los europeos, y particularmente Francia y Alemania, se mataron duramente en la Guerra Franco-Prusiana, en 1870, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y los padres de la construcción europea, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, tienen una idea primigenia en la cabeza, y es ¿qué tenemos que hacer para que no se reproduzcan las condiciones que vuelvan a provocar una confrontación entre europeos, y particularmente entre franceses y alemanes? Fíjense ustedes que el precedente del Tratado de Roma, que es el inicio de todo esto, en el año 57, es la CECA. Y esto los economistas que hemos estudiado estructura económica y estas cosas lo sabemos muy bien, ¿no? La Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Eso es previo, eso es del año 52 o 53, si no recuerdo mal. Fíjense
que Comunidad Europea del Carbón y del Acero quiere decir que franceses y alemanes están dispuestos a poner en común los dos principales instrumentos de guerra de aquel momento, el carbón y el acero. Y si se ponen en común los principales instrumentos de guerra, quiere decir que se está dispuesto a no repetir la confrontación. Por lo tanto, en el origen de Europa hay una idea política, que es el miedo a la guerra y a la confrontación. Y por lo tanto se basa en la superación de los nacionalismos y se basa en la solidaridad, que es justo lo contrario de los populismos. Y como los padres de Europa eran pragmáticos, afortunadamente, y sabían que no podían avanzar muy rápidamente en el contenido político de Europa, le dieron primero un contenido fundamentalmente económico. Y por eso durante muchos años todos nosotros le llamábamos a ese invento el mercado común. Al cabo de un cierto tiempo, como eso se fue institucionalizando y pasó a ser algo más, bastante más que una unión aduanera o que una zona de libre comercio, porque había políticas económicas comunes e instituciones comunes, la Comisión, más adelante el Parlamento, el Consejo, el Tribunal de Justicia, bueno, pues le cambiamos el nombre y le llamamos Comunidad Económica Europea. Que es donde España se integra en el año 86. Al cabo de tiempo, a medida que eso iba cristalizando, los líderes europeos pensaron que había que dar un salto cualitativo, recuperar la idea inicial y darle contenido político a Europa. Y ese contenido político se concreta en el Tratado de Maastricht y en el Tratado de Ámsterdam, básicamente. Cuando se habla de los famosos tres pilares, el pilar económico, el de siempre, económico, comercial, políticas comunes, la agraria en primer lugar, pero también todas las demás, a la que se le añade lo más ambicioso políticamente que hemos hecho los europeos. Ya sé que es un proyecto monetario, pero sobre todo es un proyecto político que se llama el euro, la moneda común. La moneda común. Y a ese pilar, que es el de siempre, se le añaden dos más, que son la política exterior de seguridad y de defensa y digamos, la creación de un espacio europeo de justicia. Fíjense ustedes que en ese momento, estoy hablando de los años 90, hablamos de una moneda común y única, que eso es muy importante. Por lo tanto, hablamos de la renuncia por parte de los Estados miembros, Estados-nación tradicionales, nada menos que a la política monetaria y a la determinación de la cantidad de dinero y de los tipos de interés. Estamos hablando de la política exterior, de la seguridad, de la defensa y de la justicia, que son los elementos básicos de la soberanía de los Estados-nación tradicionales. Por lo tanto, hay una clara asunción por parte de Europa de que la profundización política de ese proyecto tiene que pasar por la cesión de soberanía. Bien. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues le quitamos el adjetivo. A lo mejor a los economistas nos podía sentar mal, pero le quitamos el adjetivo económico al proyecto. Y ya no le llamamos comunidad económica, le llamamos Unión Europea, sin adjetivos. Para clarificar, para dejar muy claro que estamos ante un proyecto político. Bien, y eso ha ido avanzando. Mal que bien, renqueando, con muchísimos problemas, ahora los comentaré. Pero déjenme que les añada otra cosa. Esto empieza con 6. Tenía que empezar con Francia y Alemania y anticipo una conclusión. Solo puede seguir con Francia y Alemania. Empezó con Francia y Alemania, más Italia, más el Benelux. 6. Al cabo de unos años podemos hacer un poco de historia más precisa, pero ahora creo que no hace falta. Pasamos a ser 9, luego 10, 12, 15, 25, 27 y 28. Ahora podemos volver a ser 27. Pero en cualquier caso todavía hay países que están en la cola, a los que, por cierto, les acabamos de dar portazo de una manera un tanto intempestiva. Me refiero sobre todo a los países que están en los Balcanes occidentales, la antigua Yugoslavia, para entenderlos. Bien. Pero un proyecto que empieza con 6 y está en 28
y todavía hay 3 o 4 en cola, por definición es un proyecto atractivo, porque nadie se quiere incorporar a un proyecto que se percibe como fallido o como no atractivo. Por eso creo que hay que reivindicar esa historia, porque es la historia de un éxito. Hemos sido capaces los europeos de poner muchas cosas en común. Lo que sucede es que estamos digiriendo cosas que están resultando muy pesadas de digerir. Una de ellas es la tremenda crisis económica que hemos sufrido, que eso ha sido devastador en sus efectos, porque además ha provocado una desafección de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas y también hacia las instituciones europeas. La percepción de muchos ciudadanos es que Europa no ha respondido de manera eficaz a los grandes retos de la crisis económica y financiera de la última década, ¿no?, de la gran recesión. La otra digestión, que está siendo también pesada, es producto de una decisión política, y yo contribuí modestamente a ello en los años que tuve la responsabilidad de la política exterior española, que fue la ampliación al este. Fue una decisión política y además inevitable. Eran países que salían de dictaduras comunistas, salían de economías planificadas centralmente y la mayoría de ellos pertenecían además a una alianza militar opuesta a la nuestra, a la Alianza Atlántica, pertenecían al Pacto de Varsovia, ¿no? Bien, esos países cuando se liberan del yugo soviético manifiestan su ambición de ser como los demás europeos, democráticos, libres y con economías basadas en el libre mercado. No les podíamos decir que no. No les podíamos decir que no. Pero eso relajó los requisitos desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista económico. Y esto nos está costando ahora de digerir. Y luego tenemos que digerir algo que está en nuestro entorno. Y es que como Europa, a pesar de todo y a pesar de la crisis, sigue siendo el lugar más atractivo del mundo para vivir, tenemos una presión externa, los flujos migratorios, que también están directamente afectando a la base política del proyecto europeo. Y por eso estamos en esta crisis de identidad. ¿Qué pasa? Y termino. Históricamente, Europa ha ido avanzando porque Francia y Alemania se han ido poniendo de acuerdo en hacerlo. No tienen la misma visión de Europa. Francia tiene una visión muy distinta de la que tiene Alemania. Alemania tiene una visión, para entendernos, más federal. Francia tiene una visión más supranacional. Pero han sido capaces históricamente de ponerse de acuerdo y hacer avanzar a los demás. Lógicamente han ido buscando aliados a lo largo de todo el proceso. Pero en estos momentos la situación es la siguiente. En Francia y en Alemania hay gobiernos europeístas. Y eso va en la buena dirección. Imagínense ustedes de qué estaríamos hablando ahora si hubiera ganado en Francia la señora Le Pen, o si no hubiera sido posible hacer un gobierno de gran coalición en Alemania. Hemos estado viviendo peligrosamente. Una victoria de Le Pen en Francia hubiera acabado con el proyecto europeo. Bien, pero ahora tenemos un presidente y una Asamblea Nacional francesa muy europeístas. Si se quiere, a la francesa, ¿no?, pero muy europeístas y con ganas de impulsar el proyecto. Lógicamente, el entendimiento con Alemania es imprescindible. En Alemania tenemos un gobierno europeísta, pero enormemente contradictorio internamente y además muy desafectado en relación a la propia opinión pública alemana. Es un gobierno que, a pesar de ser parlamentariamente fuerte, es políticamente débil. Y estos días también hemos rozado el larguero, ¿no?, porque si se hubiera consumado la división y la ruptura de la coalición, la división del ministro del Interior, que es el máximo responsable político de la CSU, y se hubiera roto la coalición con el SPD, pues entrábamos de nuevo en una situación de incertidumbre y de esperar y ver. Bueno, si esa división del señor Seehofer se hubiera consumado y se hubiera roto la coalición,
pues ahora estaríamos todos pendientes, no estamos igual, pero todavía estaríamos más pendientes de las elecciones en Baviera que se van a producir este otoño y por lo tanto muy conscientes de que el gobierno alemán hoy no está en condiciones de ir demasiado lejos, ni muy lejos, ni tan siquiera un poco lejos. Les pongo un ejemplo bien concreto. Es verdad que estos días en Europa el gran impacto ha sido el tema migratorio. Y en el último Consejo Europeo, pues, los debates se centraron en este punto. Y se encontró mal que bien una solución muy de mínimos, pero bueno, al final se logró un cierto consenso, que no es poco, un consenso que ha habido que complementar con los acuerdos internos dentro del gobierno alemán y que ahora se tienen que complementar con unos acuerdos entre el gobierno alemán y el gobierno austriaco, que además preside el semestre europeo, pero se centraba en eso. Y lo que estaba previsto, que era discutir sobre las propuestas de Macron para crear un presupuesto europeo como tal, o para transformar el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, transformarlo en una especie de Fondo Monetario Europeo. Eso que estaba previsto discutirlo en ese consejo, este consejo anterior, se ha pospuesto a diciembre, al consejo de diciembre. Dice, no, es que teníamos un tema mucho más urgente, que era ver cómo gestionábamos los flujos migratorios y el problema que había generado sobre todo la posición italiana. Bien, pero a ninguno se nos escapa que es una manera de lanzar la pelota un poco más lejos, esperar que pasa en Baviera y a partir de ahí ver si se dan las condiciones políticas internas en Alemania como para poder avanzar en ese proceso de convergencia con las posiciones de Francia. Life is life. Esto es la vida real y por lo tanto hay que tener paciencia. Pero hay otra consideración adicional. Francia y Alemania, en todos esos esfuerzos a lo largo de las últimas décadas, han tenido aliados de geometría variable. En algunos momentos unos han apoyado más, otros han apoyado menos. ¿Cuál es la situación de hoy? Y lo voy a decir de manera muy simplificada. Bueno, por una parte tenemos los llamados países de Visegrado. Los países de Visegrado son antiguos países satélites de la Unión Soviética. El origen de eso es una reunión al final de la Edad Media en una ciudad que ahora está en República Checa y que agrupaba lo que hoy son Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Estos 4 países, que hoy son 4 países soberanos, se le añade también de alguna manera Eslovenia por características políticas y cada vez más y lamentablemente Austria. Bien, pero esos 4 países durante la época soviética tuvieron que vivir en una situación de soberanía limitada. Ustedes recordarán la famosa frase de Brezhnev cuando justificó la invasión de lo que entonces era un solo país, Checoslovaquia. Y Brezhnev dijo aquello de ustedes no tienen plena soberanía, su soberanía está limitada por los intereses del internacionalismo proletario. Vulgo el dominio de Rusia. Bien. Soberanía limitada. Pero no es un invento soviético. Los polacos, los checos, los eslovacos, los húngaros han estado siempre sometidos a imperios distintos. El imperio austrohúngaro, el imperio alemán o el imperio de los zares. Siempre han tenido su soberanía o limitada o en algunos momentos aplastada. Ahora han recuperado la plena soberanía y no tienen ninguna gana de ceder soberanía. Y están en una posición absolutamente cerrada a cualquier profundización del proyecto político europeo, con algunas excrecencias realmente muy preocupantes. Hoy salen los medios de comunicación, están poniendo en cuestión algunos de ellos la esencia de la democracia liberal. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el primero que empezó a hablar de las democracias iliberales. Y puso como ejemplo de democracias iliberales, pero eficientes, algo tan poco europeo como la Rusia de Putin o como la Turquía de Erdogan. Y eso está cuestionando la división de poderes y la independencia del poder judicial.
Por lo tanto, poco podemos esperar de los países de Visegrado y los que se les van incorporando. Pero después hay también otro tema bastante trágico, y es que países tradicionalmente muy europeístas ahora han cambiado de bando y se nos han vuelto euroescépticos. El caso más claro es Holanda, los Países Bajos, pero también Austria, como estamos viendo. Y además están arrastrando a países tradicionalmente euroescépticos como los nórdicos. Una de las mayores sorpresas del momento es que a ese club informal se le ha unido también Irlanda. Digo sorprendentemente porque probablemente más allá de España y Portugal, el país que ha salido más beneficiado de la construcción europea es Irlanda. Bien. Pero ahora está en una posición también en el bando de los euroescépticos. Por no completar la geografía y no hacerlo excesivamente largo, vayamos al sur de Europa. Bien. Y el sur de Europa, al final, dejando aparte Francia, somos 3 países. 4, mejor dicho. Uno de ellos tiene suficiente con sus propios problemas, que es Grecia, y además no tiene dimensión. Portugal es un país que sí que está por la labor, y es muy importante que estemos muy de acuerdo, españoles y portugueses, para tener posiciones comunes, muy importante. En nuestra relación con América Latina también. Pero los 2 grandes países que pueden tener una incidencia real sobre la posición franco-alemana y los avances en la construcción europea, pues somos Italia y España. Y de nuevo otro pequeño drama, o no tan pequeño. El gobierno italiano es euroescéptico o incluso en algunos momentos va más allá de ese euroescepticismo. Recuerden ustedes que cuando se discutía el gobierno de coalición entre los Grillini y la Liga Norte, llegaron incluso a plantear la salida de Italia del euro y la revisión de los tratados. Y eso después no se ha materializado, pero estamos viendo cuáles son las actitudes del gobierno de Italia, particularmente del señor Salvini, y cómo están abordando el tema de la inmigración, que es básico gestionarlo adecuadamente si queremos mantener Europa como proyecto político. Bien, entonces, si Italia no está, o Italia se nos ha ido, pues quedamos nosotros. Y intentar profundizar en el proyecto político, aparte de que tenemos que esperar a Alemania, ¿no?, a través del acuerdo franco-alemán, que es imprescindible, si nosotros y Portugal podemos añadirnos a ese empuje, es absolutamente inevitable que entremos cada vez más, porque ya lo estamos, en la Europa de las diferentes velocidades, en la Europa de geometría variable. Y que haya un grupo de países, los que estamos más dispuestos a ir más allá, que lo hagamos en el bien entendido que tenemos que dejar inevitablemente las puertas abiertas para que quien no se quiera incorporar hoy, pero cambie de posición y se quiera incorporar en el futuro, pueda hacerlo. Ese mecanismo institucional ya existe, se estableció en el Tratado de Niza, son las cooperaciones reforzadas, y yo creo que no hay otra alternativa a eso. Para eso España tiene que ser propositiva, proactiva. No basta con decirles a franceses y alemanes, poneros de acuerdo y yo a continuación os apoyaré. No, hace falta ayudar, y ayudar de verdad, y ahora ahí tenemos una oportunidad. Pero esa es la situación. Entonces, hay muchos elementos que me impiden ser optimista, porque la situación es la que es. Pero también creo que si se clarifica la situación interna política en Alemania, el año que viene puede ser un año de reimpulso del proceso de construcción europea, ojalá. Volviendo un poquito a tu visión de perspectiva, un poco más allá, yo coincido absolutamente. Yo creo que lo que planteas es muy claro, muy evidente, ¿no? Como el eje económico del mundo se ha movido hacia Asia, y si se cumplen las previsiones, las proyecciones de población de Naciones Unidas, pues todavía se va a mover más. Así es. India va a ser el país más hiperpoblado del planeta. China posiblemente empezará a reducir población dentro de unos años, y sobre todo se va a producir un gran boom en África. África va a tener
4.000 millones de habitantes a final de siglo. Eso es lo que Naciones Unidas dice. Yo no sé, por las proyecciones que han hecho los demógrafos, ¿no? Me parece exagerado. A lo mejor es mucho, pero bueno, serán posiblemente algunos miles de millones de habitantes que no... por lo menos 2.000, y nosotros somos 400, claro. Para situarnos en... Afortunadamente la globalización... en orden de dimensión. Está generando algo tremendamente positivo, también tiene sus problemitas, pero está generando clases medias, lo estamos viendo en Asia, posiblemente eso también ocurrirá de una manera profunda en África en los próximos años. O sea, cada vez el mercado va a estar más ahí. Pero eso debe implicar necesariamente que el liderazgo tecnológico pase también a esa área del mundo. ¿Cómo es ese tema? ¿Es que Japón, Estados Unidos van a soltar, Europa va a soltar esa rienda? Es una reflexión muy interesante, porque es también muy relevante, ¿no? Es verdad que la evolución demográfica nos lleva a lo que estás comentando, ¿no? Y me permite hacer un comentario que entre economistas va a ser muy, muy sencillo de interpretar, ¿no? La globalización no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. Los antiglobalizadores, como los contrarios al libre comercio, los proteccionistas, entienden que el comercio internacional es un juego de suma cero, de tal manera que si hay ganadores es porque hay perdedores. Y que las ganancias suman igual que las pérdidas. Pero como estamos entre economistas, sabemos muy bien desde David Ricardo, hace 200 años, que eso no es así. Y que el comercio internacional es un juego de suma positiva. Lo mismo cabe decir de la globalización. ¿Dónde están los antiglobalizadores? En los países desarrollados. ¿Por qué? Porque como por la crisis económica y por la evolución tecnológica estamos perdiendo posiciones relativas, hay una parte importante de la población, de nuestras clases medias o de nuestras clases trabajadoras, que entienden que lo que está sucediendo les está perjudicando. Y por eso son antiglobalizadores. Pero si miramos el mundo en su conjunto, la globalización lo que ha provocado es que centenares de millones, incluso miles de millones de personas que vivían en la miseria en el planeta se hayan incorporado a unas condiciones de vida dignas. Y eso es así en buena parte del continente asiático, sin ninguna duda. Empieza a ser verdad en algunos sitios de África, hay muchas Áfricas, pero empieza a ser verdad en algunos sitios de África, es verdad en América Latina. Y eso significa que nunca como ahora había habido, ni en números absolutos por supuesto, pero tampoco en números relativos, tantos ciudadanos del mundo que vivan en condiciones de dignidad. Y eso es un ejemplo de las bondades de la globalización, que tiene otra consecuencia. Es la primera vez en la historia de la humanidad, nunca nos había pasado, que hay más gente que vive en las ciudades que en el campo. Eso es la primera vez que nos pasa. Pero ese fenómeno es vertiginoso. Probablemente dentro de 30 años, 3/4 partes de la humanidad vivirán en ciudades. Y todo eso tiene unas consecuencias políticas, sociales y económicas de todo tipo, ¿no? absolutamente espectaculares. Bien, en ese mundo, por lo tanto, de la globalización, no podemos separarlo ni tan siquiera metodológicamente de lo que representa la cuarta revolución industrial de la digitalización. Y ahí es donde probablemente va a estar el factor más relevante para que China pueda conseguir o no su objetivo explícito, que explicitó en las resoluciones del 19º Congreso del Partido Comunista Chino hace unos meses, que entronizó a Xi Jinping, pero que además dijo cosas muy importantes. Una de ellas es: China tiene la ambición y va a ser la gran potencia global del planeta a mediados de este siglo. Y China sabe que para eso, además de unas derivadas de tipo militar muy importantes, China para eso tiene que convertirse, y lo está haciendo ya, en una gran potencia tecnológica. Antes decía que tenemos que cambiar mucha terminología que se nos ha vuelto obsoleta.
Bueno, ya hace años que no hablamos del tercer mundo, ni de la división norte-sur, eso ya no tiene ningún sentido. En esa terminología obsoleta está el tópico de que China es la fábrica del mundo. Eso lo fue durante un tiempo, porque manufacturaban y lo hacían basándose en costes más bajos. Eso ya no es así. Hoy la fábrica del mundo está en India, y está en el sudeste asiático, y está en algunos países africanos, y está en algunos países de América Latina. Pero China se está convirtiendo a toda velocidad en una enorme potencia tecnológica. Y lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos en las telecomunicaciones, en el mundo de la tecnología espacial, el ciberespacio, en la tecnología militar. Lo vamos a ver de manera palmaria muy pronto. Y si vemos la inversión que se está haciendo y la apuesta que está haciendo China en su capital humano, nos daremos cuenta de la magnitud de ese esfuerzo estratégico. Cada año salen de las universidades politécnicas chinas entre 3 y 4 veces más ingenieros aeronáuticos, industriales, espaciales, informáticos, que los que salen de las universidades de Estados Unidos. La apuesta por la riqueza del capital humano asociado a la tecnología es absolutamente brutal, brutal. Todo eso evidentemente tiene sus consecuencias, ¿no? Pero ya que hablamos de China y de su ambición, ¿no? Yo creo que el comentario también es muy relevante y en el libro se desarrolla, yo creo que con bastante precisión. Yo el capítulo dedicado a China le llamo el despliegue chino. Estuve dudando, porque la palabra adecuada sería el redespliegue, el volver a desplegarse. Lo dudé porque la palabra redeployment en inglés tiene un sentido que no es exactamente el mismo, es más bien un repliegue. ¿Por qué le llamaríamos el redespliegue? Bueno, por una razón. China ha sido el país más importante del mundo desde hace milenios. Y fue así hasta la segunda mitad del XIX. Y solo hay un pequeño paréntesis de 150 años en la historia de la humanidad y en la historia milenaria de China, que es mucho más que una nación y es mucho más que un continente, es una civilización. 150 años, estos últimos, han sido años de paréntesis y de profundo sentimiento de humillación, porque han perdido ese papel que la historia les ha asignado durante siglos y siglos. China lo que está planteando es volver a su ser, volver a ser lo que siempre ha sido. No en vano, China en mandarín significa el imperio del centro, el imperio del medio, ¿no? Pero no del miedo porque estuvieran en el centro geográfico, sino porque se consideraban el tránsito entre el cielo y la tierra. O sea, esa es la concepción de fondo, esa es la concepción de fondo. Y China sabe que para que eso suceda, le tiene que ganar la partida a Estados Unidos. Y le tiene que ganar la partida a Occidente. Y eso tiene su reflejo en muchísimas cosas. Las proyecciones económicas en paridad de poder adquisitivo nos dicen que el producto de China hoy es superior al de Estados Unidos, pero que si siguen las actuales macrotendencias, en 10 años va a ser casi el 30% superior y en 20 años va a ser el 40% superior al de Estados Unidos. No hablo ya del comercio y los enormes superávits comerciales, no hablamos ya de la tecnología que hemos mencionado. Pero todo eso tiene también su reflejo en otras cosas muy importantes geopolíticamente. Por ejemplo, China históricamente ha sido una potencia terrestre. Las grandes potencias globales han sido siempre potencias navales. Y hoy, además, deberíamos añadir, tienen que ser potencias espaciales. Pongamos ejemplos. Cuando España construyó su imperio es porque teníamos una marina muy importante y éramos capaces de cruzar el Atlántico y que pues nuestros enemigos no pusieran demasiados impedimentos. Después fuimos sustituidos, ¿no? Pero por ponerlo muy rápido, el Reino Unido, el Imperio Británico, ha sido el mayor imperio del mundo durante mucho tiempo porque la Royal Navy
dominaba los mares. Britannia rules the waves. Y saben ustedes que un gran principio estratégico del Reino Unido hasta la Segunda Guerra Mundial era: mi flota tiene que ser por lo menos igual a la suma de la flota de los dos países que vengan detrás. Y de hecho, la Primera Guerra Mundial, entre muchos otros orígenes, tiene el temor británico al desarrollo de una potente marina de guerra por parte del Kaiser, por parte de la Alemania imperial. Y eso es algo que el Reino Unido no podía permitirse porque entendía que ponía en riesgo su propio imperio. ¿Por qué Estados Unidos ha sido y es una gran potencia global? Estamos absolutamente acostumbrados a ver portaaviones y buques de guerra norteamericanos en cualquier mar o en cualquier océano del mundo. Aquí en el Mediterráneo tenemos la sexta flota, quiere decir que tienen muchas por ahí, tienen muchas. La Unión Soviética fue también una potencia naval, básicamente a través de los submarinos, pero eso se perdió. China sabe que tiene que ser también una potencia naval y eso tiene muchas consecuencias, aparte de una potencia espacial. Saben ustedes que una de las principales iniciativas chinas es la famosa nueva ruta de la seda, One Belt, One Road. La ruta de la seda es una ruta terrestre que va desde China hasta la península ibérica y tiene que atravesar pues, toda el Asia Central y después el continente europeo. Muy bien. Eso tiene sus riesgos, porque en muchos de esos sitios que atraviesa la ruta de la seda hay una contradicción de intereses, por ejemplo, con Rusia, pero también con Turquía y luego con Europa. Han construido no una alternativa, sino un complemento a esa ruta de la seda que tradicionalmente iba por tierra y que pasaba por Samarcanda, para entendernos, ¿no? Y por Bujar, por las grandes ciudades de Asia Central. Es el llamado collar de perlas. El collar de perlas se llama así porque son rutas marítimas que van recalando en diferentes sitios estratégicos y que tienen la forma como de un collar de perlas. Bien, ¿por qué? Porque para China salir de la maldición del estrecho de Malaca es muy importante. Para la entrada de lo que necesita para seguir financiando su crecimiento, alimentando su crecimiento, particularmente la energía, y para seguir exportando sus productos. Y el estrecho de Malaca es un estrecho muy estrecho y fácilmente bloqueable. Y además dominado por países que, digamos, tienen una relación complicada con China. Indonesia, Singapur, Malasia. Y lo que han establecido es una alianza con un país que ya está en el Índico y que por lo tanto ya no tienes que pasar por el estrecho de Malaca, que es Bangladesh, el antiguo Pakistán oriental, enfrentado históricamente pues, a su entorno. De ahí, desde Bangladesh, han establecido otra base muy importante en Sri Lanka, la antigua Ceilán, al sur de India. Porque para China, saltarse a India, adversario histórico tradicional, es también muy relevante. No tener que depender de India. De Sri Lanka suben y van hasta un puerto importantísimo, propiedad de los chinos, y base militar en Pakistán. Muy importante. Y van viendo ustedes ya el collar, ¿no? Y de Pakistán bajan, pequeño también de nuevo una secuencia del collar, y llegan hasta un país que se llama Djibouti. Bien, Djibouti está enfrente del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que conecta el Mar Rojo y por lo tanto a través del canal de Suez el Mediterráneo con el Índico. Es un estrecho tan importante como el estrecho de Hormuz en el otro lado de la península arábiga. Pues bien, en Djibouti China ha construido y está ya una enorme base militar, mayor que la mayor base militar que Estados Unidos tiene en el continente africano, preparada para 6.000 efectivos. Y desde Djibouti, por el canal de Suez, llegan a Europa. ¿Y por dónde llegan? Pues por un puerto que literalmente han comprado, que es el puerto del Pireo en Grecia, que es el puerto tradicional de Atenas. De tal manera que tienen la alternativa a la ruta terrestre, por estos movimientos estratégicos por la vía marítima. Claro,
Esto me lleva también a otra consideración, y es, más allá de todo lo que se plantea en el espacio, perdónenme que insista tanto, ser una potencia naval implica que nos tenemos que acostumbrar a ver buques de guerra chinos en cualquier lugar. Hace cosa de un mes hubo una noticia en España que pasó desapercibida. Y yo, como me dedico a estas cosas, aunque sea un aficionado, pues para mí no pasó desapercibida. Hubo durante unos días 2 fragatas chinas en el puerto de Valencia. Pues bien, este es el mundo que nos vamos a tener que acostumbrar a ver en los próximos tiempos. ¿Quién? Sí, bueno, la presencia china en Valencia es también muy relevante, efectivamente, y por eso estaban ahí. Parece, ¿quieren hacer alguna pregunta, un comentario, alguna introducción a nuestro invitado, su visión del mundo? Por favor. Sí, buenos días. Ha mencionado antes de pasada la posible rol que pudiera tener Hispanoamérica en este mundo que viene. ¿Cuál sería esa posición? Y muy específicamente en función de nuestras relaciones con España y como de alguna forma una especie de backup o de reserva del mundo occidental y de la cultura europea. Gracias. Yo a eso le doy una importancia trascendental porque es la gran zona, digamos, que potencialmente está en mejores condiciones para fortalecer un occidente en declive. Para eso hace falta una cosa, y lo he hablado con muchos amigos de diferentes países latinoamericanos. Lo más importante que nos hace falta es que los latinoamericanos se lo crean, que pueden jugar ese papel, y que tomen conciencia de su fuerza como región. Y eso no es fácil. Hay una anécdota que comento en el libro que es muy reveladora. Hay un gran escritor mexicano, el otro día escribió un artículo en El País sobre el triunfo de López Obrador en México, que es Jorge Volpi. Y Jorge Volpi me dijo un día en un curso en Santander, dice, claro, es que yo descubrí que era latinoamericano cuando vine a estudiar a Madrid. Mientras estuve en México no era consciente de que formaba parte de una gran región. ¿Por qué? Bueno, porque América Latina es muy heterogénea y es muy grande. Y además, históricamente ha habido 2 potencias que están por encima de las demás. Dejo aparte a Argentina, que ha dedicado décadas a suicidarse, pero hay 2 potencias, una que es México y otra que es Brasil. Y Brasil durante mucho tiempo ha tenido y tiene la ambición de la hegemonía en América del Sur, pero eso rompe el concepto de América Latina. Y México pues siempre ha visto a Brasil como el gran, digamos, competidor en ese área. Ahí se ha producido un fenómeno muy notable y es el derivado de los procesos de integración en América Latina. Ahí ha habido de todo. Ha habido fracasos notorios, algunos de ellos por razones evidentes. El ALBA, o sea, el mundo bolivariano, pues ha sido un fracaso absolutamente estrepitoso y solo hay que lamentarlo, particularmente por las condiciones de vida de los venezolanos en estos momentos, ¿no? Pero también el Pacto Andino fue un fracaso y hay 2 procesos de integración en marcha. Uno muy renqueante, pero que ahora podría haber una posibilidad, vamos a ver cómo salen las elecciones en Brasil, vamos a ver cómo salen, pero ese proceso es el Mercosur. Y si además somos capaces de firmar el acuerdo de libre comercio y de inversiones entre la Unión Europea y Mercosur, eso puede consolidarlo. Y el otro gran proceso de integración es la Alianza del Pacífico, que yo suelo decir en broma que es lo más atlántico que tenemos, desde el punto de vista de sus valores. ¿Quién forma la Alianza del Pacífico? Mercosur, ya lo saben ustedes, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. La Alianza del Pacífico la forman 3 países sudamericanos, Chile, Colombia y Perú, que son los que están en el origen de la idea. Y a esa idea se incorpora México. Y son los 4. Bien, ¿por qué es tan relevante esa Alianza del Pacífico?
porque estamos hablando de 3 grandes países de América del Sur y un país, el más importante, de América del Norte, dentro del mundo latino. Y por lo tanto rompe con esa lógica de digamos, pensar en América del Sur solo, como ha hecho Brasil a través de iniciativas como UNASUR y alguna otra. Si se va avanzando en la convergencia de esos 2 procesos de integración, su suma potencial significaría más del 80% de lo que es el conjunto de América Latina en lo económico, en lo comercial y en lo demográfico. Y por lo tanto estaríamos hablando ya de algo muy consistente, Por lo tanto, aquí hay mucho trabajo por hacer todavía. Desde España y Portugal se impulsó en su momento la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Bueno, tenemos una comunidad evidentemente de lengua y cultura, de lenguas y cultura, pero muy difícil de articular en otros ámbitos, aunque se han hecho esfuerzos y la Secretaría General Iberoamericana lo está haciendo bien. Pero si los latinoamericanos asumen que la integración es algo absolutamente indispensable para poder ser relevantes ellos solos, en sí mismos, y los europeos entendamos eso, la relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina podría ser ese contrapeso a ese repliegue del mundo anglosajón que hemos comentado al principio. Y por eso creo que este es un tema absolutamente esencial, pero primero tenemos que empezar con creérnoslo desde Europa y que los propios latinoamericanos también se lo crean. Y eso lleva su tiempo. Sí, señor Piqué, yo soy periodista de Europa Press. Si no le importa a contestar alguna pregunta más de actualidad, me gustaría saber... Sí, primero completar. Si hay alguna otra pregunta, si no la hay, desde luego, pero si hay alguna pregunta sobre el tema, mejor... Sí, buenos días. Mi nombre es José María Aznar, soy el presidente de la Comisión Europea Monetaria del Colegio Economista de Madrid. Antes de nada, darles las gracias por transmitirnos estos grandes conocimientos geopolítico-económicos, que la verdad que me ha agradado mucho. Muchas gracias. Y quería hacerle dos preguntas. La primera, en relación con el proceso de integración europea, en cuanto a conseguir una unión política, que todavía no sabemos si se pueda conseguir o no. El problema de populismos y de nacionalismos, ¿en qué medida se puede contrarrestar con una mayor comunicación de todo lo que se ha hecho hasta ahora en Europa hacia los ciudadanos? Es decir, para lograr en su justa medida todo lo que se ha conseguido. Porque yo creo que todavía hay un trabajo por hacer por parte de los medios de comunicación, por parte de los gobiernos, por parte de los agentes económicos y sociales que no han sabido hacer ver todo lo que se ha conseguido hasta el momento. Y la segunda pregunta que quiero hacer es en relación con las inversiones chinas que están haciendo alrededor del globo, sobre todo en Europa, en cuanto a la compra de materias primas, en cuanto a la presencia de empresas estratégicas. Por ejemplo, en Portugal ha habido una discusión de en qué medida es un problema para el conjunto europeo el que entre China, que se pueda extender al resto de la Unión, en fin, todo esto. Muchas gracias. Respecto a bueno, empiezo por lo segundo, que quizá pueda responder de manera más concisa. En el caso de Portugal, por ejemplo, está la posibilidad de que tomen el control de toda la división de renovables de la compañía energética portuguesa por excelencia, que es EDP, ¿no? Bien, pero más allá de las posiciones que están tomando en Europa, es espectacular lo que han hecho en África y en América Latina. Y de ahí la necesidad de convertirse en una potencia naval, porque tienen que proteger esos intereses que están ya muy lejos geográficamente de su propio país. Y por lo tanto tiene esa lógica y tiene ese sentido. Si aceptamos el principio de la economía de mercado y de la libre circulación de los capitales y de la protección de inversiones extranjeras, no podemos ser nosotros mismos contradictorios con nuestros propios principios. Pero sí
que lo que podemos hacer es exigir, y ahí está en buena medida la base expresada de manera pues muy abrupta, como es el personaje, ¿no? Pero ahí está la base de la posición de Trump respecto a China y el establecimiento de aranceles. Es decir, bueno, vamos a aceptar las reglas del juego siempre que efectivamente cumplamos todos con las mismas reglas del juego. Y esa es la gran exigencia que la comunidad internacional debería hacerle, pero no Estados Unidos por separado, sino bueno, pues, de manera bastante más amplia, ¿no? China no respeta los derechos de propiedad intelectual ni de propiedad industrial. Y eso lo sabemos todos. Y no, eso no se puede permitir. O sea que se le pueden poner condiciones a las inversiones de manera que no le pongamos puertas al campo ni impidamos la libre circulación de los activos financieros, pero, o de los intereses empresariales, pero siempre que cumplamos todos escrupulosamente las reglas del juego. Por otra parte, están definidas en la OMC. Tampoco tenemos que inventarnos ahí grandes cosas, basta con cumplir la propia normativa a la que nos hemos autoobligado como miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y luego, respecto a lo primero, ¿no? Y a la necesidad de la pedagogía. Y yo siempre he entendido, yo me he dedicado unos años, como todos ustedes saben, a la política, ¿no? No tantos como parece. No tantos como parece. Más de 2/3 partes de mi vida profesional, que por edad ya empieza a ser larga, se han desarrollado en el sector privado, no en el sector público. Pero, y hace 11 años que dejé la actividad política, pero es verdad que cuando me dediqué a la política tuve sitios de suficiente visibilidad como para que de alguna manera se me identifique como un político. Y yo siempre he defendido que la política democrática fundamentalmente es pedagogía. Y pedagogía quiere decir transmitir a los ciudadanos no solo los inconvenientes de proyectos alternativos, sino sobre todo las bondades de los proyectos propios. Y eso requiere de esfuerzo pedagógico, y requiere de un esfuerzo de seducción en el sentido más noble de la palabra, de las voluntades y los corazones de los ciudadanos. Y en eso Europa tiene graves carencias. ¿Por qué? Porque además hemos caído todos en algo que era como muy cómodo, pero que ha acabado siendo muy contraproducente. Cada vez que en un determinado Estado miembro teníamos que asumir unos determinados sacrificios, el argumento tradicional era es que nos lo exige Europa. De tal manera que hemos ido asociando a Europa a los sacrificios y a los esfuerzos y a los costes, y no precisamente a los beneficios que suponía avanzar en esa integración y hacer reformas estructurales que eran absolutamente necesarias con independencia de que nos lo pida o no la propia Europa. Y eso es absolutamente esencial para contrarrestar los dos grandes riesgos que desde el punto de vista ideológico tiene la idea de Europa, ¿no? Los nacionalismos y los populismos que usted ha mencionado. Y los nacionalismos son justo la antítesis de la idea política de Europa, que nació para superarlos. Y los populismos son justo también otra antítesis de la idea primigenia de Europa, que se basa en la solidaridad. Y los populismos son, por definición, profundamente insolidarios. Y además políticamente muy tóxicos, porque los populismos se fundamentan en ofrecer soluciones aparentemente simples a problemas complejos. Y normalmente cuando los problemas son complejos no hay soluciones simples, tienen que ser complejas. La inmigración, ya que está tan de actualidad, pues sería el ejemplo paradigmático, ¿no? ¿Qué hacemos con la inmigración? Respuesta populista: cerremos las fronteras. Vale. ¿Y con eso se acabará el problema? Todos sabemos que no. Todos sabemos que no. Y que hay que hacer un esfuerzo a ayudar a los países emisores de esos flujos. Y recordar, por ejemplo, el Plan Marshall. El Plan Marshall fue probablemente la inversión de mayor retorno que hayan podido hacer jamás los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, era una Europa absolutamente devastada. Y nosotros tenemos que pensar también en estos términos, básicamente en África, no solo, porque además aquí hay otra disquisición importante. Se mezclan los conceptos.
Y una cosa son los inmigrantes que piden asilo porque huyen de conflictos y los inmigrantes que vienen por razones económicas y de búsqueda de condiciones de vida. Y déjeme que le añada otro elemento de complejidad, que normalmente no es mencionado por los populistas. Europa necesita la inmigración, salvo que se quiera suicidar demográficamente en un plazo relativamente... Y sin inmigración no seremos capaces, dada nuestra natalidad, no seremos capaces de sostener nuestro propio estado del bienestar. Por lo tanto, estamos ante un problema de enorme complejidad que exige gestionar los flujos, tener objetivos a largo plazo, pero que no van a solucionar el presente, y garantizar mecanismos de integración, porque el gran argumento populista frente a la inmigración es que la inmigración, si es masiva, rompe con los elementos básicos de cohesión en nuestras sociedades que se basan en unos determinados valores que muchos de esos inmigrantes no necesariamente comparten. ¿Se oye? Sí, sí. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta yo creo que es complementaria, se adelantó el compañero. Yo creo que la ha contestado ya bien, pero la voy a reformular. ¿No cree que es una buena oportunidad ahora para España y sus socios europeos con este giro aparentemente proteccionista que está dando Trump para poder afianzar, dar un golpe de mano y afianzar nuestra posición inversora y económica y fortalecernos en la región? No, fíjese que el giro ya no es aparente, el giro proteccionista ya no es aparente. Voy a decir una cosa que nos tiene que mover a todos a la humildad metodológica. Si hace 3 años, porque Trump lleva ya año y medio, ¿no? Si hace 2 años y medio nos hubieran dicho, oye, ¿tú crees que Trump puede ganar las elecciones en Estados Unidos? La respuesta general, casi se diría que sin excepciones, bueno, eso es imposible. Bien, Trump es presidente de los Estados Unidos. Segundo comentario, que también nos lleva a la humildad. De hace un año, con unos pocos meses de Trump en el poder. Si la pregunta hubiera sido, oye, ¿tú crees que Trump va a ser capaz de hacer todo aquello que ha dicho durante la campaña electoral? La respuesta hubiera sido la fuerza del establishment y los checks and balances propios de las economías y de los sistemas anglosajones pues van a limitar mucho el margen de maniobra. Bueno, ¿qué hemos visto? Por eso digo que ya no es aparente. No se ha ratificado el TPP, el Tratado Transpacífico. Se han roto las negociaciones del TTIP, el Tratado Transatlántico. Se ha cuestionado el NAFTA, el acuerdo con Canadá y con México. Se ha salido del Pacto Climático y del Acuerdo de París. Se ha salido del Pacto de la Comunidad Internacional con Irán sobre el tema nuclear. Se ha abandonado la UNESCO. Se ha abandonado el Acuerdo de Naciones Unidas sobre flujos migratorios. Y se ha roto la solidaridad interna del G7. De esto hace 4 días. Por lo tanto, todo esto ya no es aparente, todo esto es real. La ruptura del G7 del otro día, cuando Estados Unidos se niega a asumir el comunicado conjunto, es el acta de defunción del G7, que era el mecanismo de gobernanza global en un mundo que ya ha desaparecido, porque era el mecanismo de gobernanza global en un mundo de hegemonía occidental, que ya no existe. ¿Vale? Lo más inquietante de esa ruptura fue que cuando le preguntaron al presidente Trump por qué se había dirigido en términos ofensivos al primer ministro de Canadá, dijo, no, si yo me llevo muy bien con el ministro de Canadá, fíjense ustedes, me llevo tan bien con el ministro de Canadá como con Kim Jong-un. Claro, situar al primer ministro de Canadá en el mismo nivel argumental refleja una concepción del mundo bastante peculiar, ¿no? Por tanto, sí que hay una oportunidad, lo que yo no sé si seremos capaces de aprovecharla. Ahí hay un vacío estratégico. Y si ese vacío no lo ocupa Europa, los chinos sí lo van a ocupar. Y de la misma manera que cualquier debilitamiento de Europa es algo que inmediatamente es ocupado por Rusia, pues en el conjunto del planeta cualquier debilitamiento de Occidente como concepto es ocupado rápidamente por Rusia, por China,
y también por Rusia, ¿no? De Rusia apenas hemos hablado, pero es un tema también apasionante desde el punto de vista geopolítico. Rusia está recuperando el espíritu de los zares, de la misma manera que Turquía ha vuelto al otomanismo o que los iraníes vuelven a los persas. Y eso tiene también pues mucho que ver con todo lo que está sucediendo. Pero para no entrar en el tema de Rusia, que nos pasaríamos ya de tiempo y agotaríamos la paciencia de todos los presentes, aunque estoy dispuesto a hablar de ello porque me encanta, yendo a su pregunta, evidentemente ahí hay una oportunidad, pero insisto, no sé si vamos a ser capaces de aprovecharla. La Comisión Europea, y en particular su presidente, Jean-Claude Juncker, y la alta representante para la política exterior y vicepresidenta de la Comisión, la vicepresidenta Mogherini, sí son muy conscientes de eso. Pero primero Europa tenemos que resolver nuestras propias dudas estratégicas. Y está el tema de la inmigración, está el tema de la gobernanza del euro, está el tema de la Europa de la seguridad y de la defensa, de la que no hemos apenas hablado, pero que es muy relevante, y está la política exterior, incluida la política comercial. Bueno, muchas piezas encima de la mesa. Y después tenemos el tema del Brexit, que está por ahí pululando y que nos complica la vida cotidianamente. Es cierta la afirmación de algunos demógrafos, según la cual, y de acuerdo con las tasas de natalidad en Europa, de aquí a 40 o 50 o 60 años la población europea será mayoritariamente musulmana. Si siguen las actuales corrientes, los actuales flujos, y sigue la actual, tendencia a la disminución de la natalidad, piensen ustedes que la tasa de reproducción, para entendernos, está en algo más de 2,1 hijos por mujer. España, que es uno de los países peores en ese sentido, estamos ahora en el 1,34. Si no tuviéramos inmigración, estaríamos hablando de un país que puede situarse a mitades de siglo en torno a los 30 millones de habitantes, y hoy tenemos 46. Si prosiguieran los flujos más o menos descontrolados, a mí la proyección me parece, un tanto exagerada, pero que puede haber una proporción muy significativa de ciudadanos europeos de creencia musulmana, eso no tiene ninguna no tiene ninguna duda, eso va a ser así. Por eso es también muy importante que, más allá de la gestión de los flujos migratorios, nos tomemos muy en serio ese gran problema de fondo, que es la natalidad. Y antes decíamos que con la convergencia de productividades derivada de la digitalización, la población es cada vez más importante. Ya decía Augusto Comte que en la demografía, se le atribuye a Augusto Comte, no está claro que sea suya la frase, en la demografía está el destino. Y no nos tomamos en serio el tema demográfico, no nos lo estamos tomando en serio. Afecta a Europa, pero no solo. Si hablamos con los japoneses o hablamos con los coreanos, están ya muy preocupados. Y si hablamos con los chinos, de alguna manera también, porque después de tantos años de política de hijo único, que además ha supuesto, por razones que no conviene explicitar aquí, pero que todos ustedes intuyen, ha supuesto un desbalance, una asimetría entre hombres y mujeres. China tiene también un problema demográfico en el medio plazo. Y China tiene en su interior pues zonas de mayoría musulmana muy relevantes. Por ejemplo, el Xinjiang, que es lo que está al norte del Tíbet y está en la parte más occidental de China, que no pertenece a la China Han, que está en el origen de su cultura y de su país, ¿no? Por tanto, este es un tema de una enorme relevancia, porque, además, la idea de Europa, no solo en su pasado reciente, sino históricamente, ha ido ligada a dos cosas. Y eso es independiente de las creencias de cada cual. Incluso es independiente de que uno pueda ser, agnóstico. Nuestra cultura se basa en lo que llamamos el humanismo cristiano y en la Ilustración. Y la cultura del mundo musulmán
pues no necesariamente es compatible con ninguna de esos dos grandes aportes culturales. Y lo dejo ahí porque todos ustedes me entienden. Sí, ahora sí, señor Piqué. Y perdone, pero... No, en primer lugar, gracias por la exposición que ha hecho, muy interesante, pero le quería preguntar por asuntos un poco de la actualidad española. En primer lugar, me gustaría saber cómo está viviendo el proceso interno en el PP y cómo vive la sucesión de Mariano Rajoy, si va a participar mañana en la votación y si tiene un candidato. Pues lo sigo yo creo que igual que muchos, ¿no? Con expectación y esperando a ver lo que pueda suceder, porque es una experiencia inédita. Es una experiencia inédita. Nunca el Partido Popular se había planteado unas primarias y además con doble vuelta y con cuerpos electorales distintos. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos ni tan siquiera los candidatos saben muy bien lo que va a pasar. Saben muy bien lo que va a pasar. Yo ya le he dicho antes que llevo 11 años fuera de la política y por lo tanto sigo fuera de la actividad, no fuera de la política. Pues todos ustedes habrán observado que en la política estoy, porque la política es un virus que a uno se le inocula desde pequeñito y no hay antídoto. Pero sí hay antídotos contra la actividad política. Y yo la actividad política la dejé pues hace 11 años, he vuelto a lo que hacía anteriormente, antes de dedicarme a la política, y estoy muy a gusto en ella, ¿no? Por lo tanto, pues como comprenderá, no me voy a pronunciar respecto a qué candidato pueda salir. ¿Pero va a votar mañana? No, ya he dicho que estoy fuera de la actividad política. Y luego la otra cuestión que le quería preguntar, usted ha estado muy implicado en la crisis catalana, incluso ha escrito libros y demás. ¿Cómo valora la oferta que hizo ayer la vicepresidenta Carmen Calvo ya habló de un diálogo abierto y sin cortapisas con Cataluña? ¿Cómo valora esta oferta? Bueno, lo primero que hay que decir es que el diálogo no es con Cataluña. Cataluña es una cosa afortunadamente muy plural y en el seno de Cataluña hay una mayoría de ciudadanos que está en contra de la independencia. Y por eso incluso nosotros nos tenemos que autoexigir un cierto ejercicio de disciplina para que no se hable de Cataluña o de los catalanes como identificación con los catalanes que son independentistas. Por tanto, el diálogo es con las instituciones catalanas que en estos momentos están dominadas por los independentistas, por una ley electoral que permite que haya una mayoría parlamentaria que no se corresponde con una mayoría social. Bien. Si la expresión de la vicepresidenta es ustedes hablen de lo que quieran, pero no se les va a conceder nada que vaya más allá de lo que permite la Constitución, las reglas del juego, el principio de la legalidad y el sentido común, bueno, que la gente hable así, pues a mí eso en principio no me parece mal, ¿no? Pero le pongo un ejemplo muy concreto para que no parezca que me escabullo de la pregunta. Que el señor Torra le diga al señor Sánchez que lo que quiere es hacer un referéndum de autodeterminación, que es imposible. Bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Lo que me preocuparía es que el señor Sánchez no le dijera inmediatamente que no y entrara a discutir sobre esa posibilidad. Y lo único que le puedo decir es que espero que eso no suceda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Josep, ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí también. Muchas gracias a todos por la paciencia.